yo estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre cómo se forman los lectores y cómo se forman los no lectores, ¿no? O sea, cómo se construye un adolescente, un joven que lee o que no le gusta leer, ¿no? Entonces, en un momento determinado decidimos, en vez de estudiar lo canónico, lo que se enseña en la escuela, lo que esperamos los profesores que hagan los chicos, que lean los chicos, que escriban los chicos, decidimos cambiar y decir, no, vamos a estudiar lo que hacen fuera de la escuela, lo que hacen por su cuenta, no obligados, lo que hacen a escondidas, ¿eh? Lo que hacen fuera de la ley, que es mucho más interesante, ¿no? Y entonces empezamos a hacer investigaciones sobre lo que hacían los chicos en Internet. Y aquí fue donde descubrimos que leen y escriben literatura, pero otra literatura, ¿no? Y bueno, pues poco a poco ha ido creciendo y bueno, lo que voy a presentar aquí es la versión más extensa de este tipo de investigaciones que yo creo que son muy sugerentes y que nos dan muchas pistas a los profesores sobre cómo podríamos enfocar un aspecto que yo creo que siempre ha sido complejo y difícil, que es el de la enseñanza, el de la educación literaria, ¿no? Este es mi regalo y mi deseo, es hacer una presentación pues que sea clara, que sea divertida también y que nos aporte reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de los siguientes. Espero que se vea bien desde el fondo esta transparencia, la voy a dejar aquí, os la podréis bajar directamente de la página, del blog de Quechua-Linguae, ¿eh? Entonces, bueno, primero voy a explicar qué es eso de leer y escribir al margen de la ley, básicamente con el concepto de práctica vernácula o de lectura y escritura vernácula, que en pocas palabras, después lo explicaré, significa básicamente pues leer fuera de las instituciones, de la escuela, pero también de la biblioteca, también de cualquier organismo oficial, leer por tu cuenta, en tu casa, en la calle, al margen, ¿no? En segundo lugar, hablaré un poco de qué leen y escriben, y en concreto hablaré de fanfic, fanatic fiction o ficción fanática, por ejemplo, secuelas de Harry Potter, revisiones de Crepúsculo, Lost en Getxo, los personajes de Perdidos visitan Getxo. Este es el tipo de cosas que escriben los adolescentes en línea, ¿no? En segundo lugar, hablaré de historias realistas, que es otro género que hemos identificado, que son historias en las que los protagonistas son los mismos chicos, ¿no? Los chicos escriben historias en las que los protagonistas son los miembros de la pandilla, ¿no? Y se las envían por internet, en un foro, y las comentan como si fuera una novela folletinesca, ¿no? Hablaremos un poco de poesía también y mostraremos cómo en los fotologs y también en algunos foros particulares los chicos utilizan distintas formas de escritura en prosa y en verso con un componente claramente lírico, lúdico, para de algún modo expresar sus opiniones, para construir su identidad, para relacionarse entre sí. Veremos también cómo hacen remix, que es otra palabra importante, que es una forma controvertida de utilizar la literatura. O sea, cómo navegan por internet, encuentran un poema que les gusta, lo copian, lo enganchan, lo pegan en un foro suyo y le ponen pues un comentario, ¿no? ¿Eso es práctica literaria o no? ¿No? Este es un punto interesante, también un punto caliente. Bueno, después hablaremos un poco de cómo y por qué. O sea, estos chicos, en las entrevistas que nosotros hemos hecho, pueden dedicar horas diarias a estas actividades, no solo a leer y escribir literatura en línea, también a hacer otras cosas en línea que no son estrictamente literatura, ¿no? Pero cuando muchas veces los docentes nos quejamos que los alumnos están desmotivados, que no quieren leer en clase, que se aburren, etcétera, etcétera, pues resulta interesante prestar atención a esta otra mirada y preguntarnos por qué encuentran estos chicos en estas formas de leer y escribir, pues que les resultan tan motivantes, ¿no? Y qué podemos hacer para trasladarlas al aula, para de algún modo conseguir que parte del encanto que tienen estas formas de leer y escribir las podamos utilizar para leer y escribir otras cosas, ¿no? Esta es la razón del cómo y el por qué. Entonces veremos que lo que escriben es multimodal, o sea, ellos, además de leer y escribir textos con palabras, pueden utilizar fotografías, vídeos, tienen cuenta en YouTube. Es plurilingüe, mezclan lenguas de una forma increíble, como por ejemplo nosotros también podemos ser bilingües o trilingües o tener una competencia en varias lenguas, pero no haríamos algunas de las cosas que hacen ellos, ¿no? Después lo comentaré.
También veremos cómo utilizan lo que técnicamente se llama la escritura ideofonemática. Los mensajes simplificados, por ejemplo, de SMS o la manera de escribir un chat, esa forma de escritura que los adolescentes dominan perfectamente, que elimina tildes, vocales, consonantes mudas y de algún modo todo lo que es recuperable para de algún modo tener un mensaje más rápido, más eficaz, es lo que llamamos escritura ideofonemática. Ellos utilizan esta forma de escritura, pero veremos cómo la utilizan de una forma inteligente. Hablaremos también de la práctica, o sea, de cómo no es solo una cuestión de producir textos, sino cómo ellos utilizan estos textos para leer, para escribir, para hablar, para, en definitiva, construir cosas que son importantes en su vida. Y os presentaré dos lugares donde hacen esto, que es un foro abierto que una comunidad de jóvenes han abierto y los fotologs. Y acabaré con un pequeño epílogo con algunas reflexiones sobre qué consecuencias, qué impresiones podemos sacar de esta mirada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. Entonces, el concepto de prácticas, algunas ideas también sobre esta manera de entender la literatura y de ver la literatura. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, veréis que nosotros no hablaremos de autores, o no voy a hablar de autores ni de editores, sino que voy a hablar de niños y de jóvenes que leen y que escriben, ¿no? O sea, yo creo que en muchos estudios sobre literatura infantil y juvenil o sobre la enseñanza de la literatura inevitablemente se centran en, por ejemplo, el canon literario, ¿no? Discutiendo cuál es el canon adecuado para que los niños lean, cuál es el corpus de poesía en euskera que tiene que ser objeto de estudio en la educación, ¿no? Entonces, no, aquí tenemos una mirada totalmente distinta, ¿no? Que es la de decir, bueno, ¿qué hacen los chicos? ¿No? En segundo lugar, no nos interesan los textos solo, o sea, los textos son importantes y vais a ver muchos y voy a explicar algunos y vais a ver pues todo lo que tienen de bueno y las limitaciones que tienen, los errores gramaticales, etcétera, ¿no? Lo vais a ver, pero no nos interesa solo esto, sino que nos interesa una cosa mucho más amplia que es la práctica literaria. Este es un concepto muy importante. O sea, no es solo el texto, sino que es lo que los chicos hacen con los textos. O sea, cómo los utilizan, cómo los crean, cómo los envían a un lugar para conseguir lectores, cómo los lectores responden, cómo eso modifica las actitudes de los autores y cómo a partir de aquí pues, leer y escribir adquieren sentido para ellos en su mundo personal, ¿no? Entonces, esta es una idea muy importante. En segundo lugar, pues como ya dije, vamos a ver lo vernáculo, lo privado, lo voluntario. Vamos a ver que no son chicos que escriban con intenciones literarias ni ambiciosas. O sea, una cosa curiosa es que cuando les preguntas, bueno, ¿tú quieres ser novelista de mayor? Dicen, no, dice, eso no tiene ningún valor. O sea, eso es divertido para nosotros, nos lo pasamos bien, pero no creo que eso sea relevante. O sea, no hay... En algún caso hemos encontrado cierta pretensión de avanzar en este ámbito, pero no es lo general. No es lo general. El modo de trabajo que nosotros seguimos es muy empírico, como decía, es muy científico. O sea, nosotros somos científicos. El nosotros es porque, bueno, hay distinta gente, como habéis visto, trabajando en esta orientación. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar personas que tienen vida literaria fuera de la escuela, ¿no? Y las entrevistamos. Por ejemplo, encontramos a una chica que es fanática de fanfic de Harry Potter en catalán, entonces la estamos entrevistando varias veces, estamos leyendo sus textos y le preguntamos por qué escribes esto, a quién te lee, cómo reaccionas, cuántas horas dedicas a esto, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí obtenemos información sobre este punto su forma de trabajar. Otra idea que me parece muy importante es esta penúltima que estoy marcando aquí, émico, ¿no? Émico significa que lo que nos interesa no es tanto juzgar o valorar esto desde el punto de vista social, de decir esto es literatura de calidad, esto es relevante, esto es sofisticado, esto no es sofisticado, eso no nos interesa, sino que lo que nos interesa es intentar entender lo que hacen los chicos desde su punto de vista. O sea, desde la mirada suya, o sea, entender por qué para ellos es relevante, por qué para ellos es importante dedicar 1 o 2 horas a esto, ¿no? De modo que la mirada no es con relación al estándar de nuestra comunidad, sino con relación a propiamente lo que ellos hacen y consideran relevante para su vida, ¿no? Eso es importante porque, claro,
veremos que hay algunas cosas que nos van a parecer muy mal, pero a ellos no les parece mal, a ellos les parece muy normal. Entonces, si tenemos interés en intentar entender cómo es su mundo para poder fomentar un aprendizaje mejor, pues tenemos que intentar adoptar su punto de vista, ¿no? De modo que, para terminar, diría, lo que intentamos es describir, es comprender, es aprender y transferir a la escuela, ¿no? O sea, la orientación es... Porque yo he acabado un poco cansado de una orientación prescriptiva, de decir, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esta propuesta. Decir, pero ¿en base a qué? O sea, ¿por qué motivo? ¿Qué justificación hay detrás, ¿no? Entonces me parece mucho más inteligente decir, bueno, vamos a ver cómo los chicos aprenden cosas fuera del aula. O sea, nadie ha enseñado a un chico a hacer un fotolog, a enviar un SMS, a responder en un foro. Aprenden de manera natural, informal, en la línea, por su cuenta. Son aprendizajes que muchos adultos no realizamos nunca. Muchos adultos tienen dificultades para enviar un SMS. Cuando les cambian el teléfono saben cómo hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, ¿no? En cambio ellos sí que lo resuelven, ¿no? Entonces la idea, bueno, vamos a ver cómo lo hacen para intentar transferir estas opciones a la escuela, ¿no? Bueno.